Saludos a todos, bendiciones. Vamos entonces a disponer nuestro corazón y quiero pedirte que abras tu Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas, en el libro de Lucas, capítulo 8 y verso 22 en adelante. Voy a leerlo y tú vas a seguir allí la escritura en tu Biblia. Dice así, cierto día Jesús les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron, y mientras navegaban, Jesús se recostó a dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo, diciendo, Maestro, Maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas, y de repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó a sus discípulos, ¿dónde está su fe? Y yo creo que esa es la pregunta que debemos hacernos hoy, esta mañana. ¿Dónde está nuestra fe? Y si estás al lado ahí de tu esposo, de tu esposa, pregúntale, ¿dónde está tu fe hoy? ¿Dónde está hoy tu fe? Y dice que los discípulos quedaron aterrados, asombrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas le obedecen. Sí, bueno, en este momento vamos a tocar 2 puntos de la palabra que, como acaba de compartir mi esposo. El primero, obedecer a Jesús puede desencadenar la tormenta. El segundo punto es que Jesús nunca nos abandona en la tormenta. El obedecer a Jesús podrá desencadenar tormentas, sí. Que no piensa, bueno, ¿y por qué desencadena tormentas el obedecer a Jesús? Pues cuando Jesús les dijo a los discípulos que pasaran al otro lado, ellos pasaron, se montaron en la barca con Jesús, tranquilos, como si nada fuera a pasar, porque iban con su Jesús, iban confiados. Y cuando Jesús se quedó dormido, pues vino gran tormenta y vinieron estos vientos, y los discípulos pues se quedaron atónitos, no sabían qué hacer en medio de esta tormenta. Y bueno, así son las tormentas cuando uno está con Jesús. Cuando uno decide obedecerle a Jesús, vienen tormentas, vienen, que se encadenan cosas en nuestra vida, vienen esas pruebas vienen a nosotros. Entonces ahí es donde Dios comienza a orar en nuestra fe. Así es. Los discípulos estaban allí, Jesús les invitó a hacer un viaje en una barca, les dijo, síganme, vamos a cruzar al otro río, y ellos, al obedecer al Señor, pues desencadenó tormentas. Y esto lo que nos quiere decir es que el seguir a Jesús no nos hace inmune a las tormentas. Siempre habrán situaciones difíciles, siempre habrán momentos o circunstancias adversas, pero lo importante es que mientras Jesús permanezca en la barca, podemos aprender de las tormentas. Las tormentas siempre Dios nos hablará a través de ellas, el Señor siempre hará algo en nuestra vida, así que no debemos temer a las tormentas, sino más bien disponer nuestro corazón para saber qué es lo que Dios quiere decirnos y qué es lo que Dios quiere hacer en medio de la tormenta. Sí, es eso, es obedecer, escuchar la voz de Dios. Y en las tormentas, Dios ahí donde va a formar nuestro carácter, donde Dios está mirando qué hay en nuestro corazón, qué está saliendo de nuestra boca. Como dice la palabra, de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Entonces Él también ahí está formando nuestro carácter en medio de las tormentas. Otra tormenta que nos hace buscar de Dios y desencadena es depender de Dios. Es totalmente depender de Dios, es buscarlo, declarar la palabra, de como escoger las promesas que Dios nos ha dado para declararla de palabra y depender totalmente de Dios en toda situación. Es descansar en Él en estos tiempos difíciles. Sabemos que este es un tiempo difícil para todos los que están pasando, para toda la nación, para todo el mundo, pero sabemos que si lo buscamos, Él va a estar allí. Y como dice su palabra, clama a mí, yo responderé. Entonces ese tiempo de clamarle a Dios por esa tormenta, que cese esa tormenta, que cese todo lo que están hablando en estos tiempos,
no es bendición, sino que están hablando maldición. Entonces ¿qué vamos a hablar en este tiempo? Maldición o bendición. En nuestra boca está el poder de bendecir o maldecir. Entonces este es el tiempo de bendecir y declarar la palabra de Dios. Y también, bueno, Dios nos da tormentas y nos da sabiduría, ¿cierto, amor? Así es, Dios nos da sabiduría. Queremos saludar a otros más, a Adriana Cristancho, Alex, a Marisa Patiño, ahorita la familia Kenwan, Gloria, José, estaban también conectados. Amparo Durán. Luz Marina Henao también se conectó, bendiciones. Buenos días a todos los que apenas están allí conectándose. Estamos hablando acerca, el tema de esta mañana es que tu fe no se hunda. Sí. Y cómo mantener nuestra fe a flote en medio de una crisis, en medio de una tormenta. Estamos hablando de cómo mantener nuestra fe en alto, sin que se vaya a hundir, sino mantener nuestros ojos puestos en el Señor, en sus promesas. Él es fiel y Él cumplirá cada una de ellas. Bienvenida también Viviana Escobar, Aura María Villegas, qué rico ahorita. Bueno, Viviana también dice que qué bendición poder recibir ese mensaje del cielo en este tiempo. Amén, así es, Viviana. Creemos que Catalina. Así es, creemos que este mensaje viene de parte de Dios para nosotros. Entonces estamos hablando de que las tormentas forman nuestro carácter. El Señor en medio de la tormenta está formando nuestro corazón. Y cuando nosotros tenemos la actitud correcta en medio de una tormenta, vamos a poder ver y saber qué es lo que Dios quiere tratar en nuestro corazón. Así que esa es una buena pregunta esta mañana. ¿Qué quiere Dios hacer en mi corazón? Con estas situaciones que estamos viviendo a nivel nacional, a nivel global, ¿sí? que ha venido este aislamiento preventivo, ¿qué quiere Dios hacer en nuestro corazón? Y no debemos nosotros simplemente que haya queja en nuestro corazón, sino permitirle al Señor, o más bien permitirnos nosotros mismos qué es lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón. Amén, así es el tiempo de que Dios, dependamos de buscar de Dios, buscar y depender de Él totalmente en este tiempo, de declarar, como les decía ahorita, la palabra y buscarlo todo el tiempo. Ese es un tiempo que estamos en familia y poder buscarlo Él y con nuestros hijos, si tienen ahí sus hijos, entrar en ese tiempo del altar familiar para poder compartir con ellos este tiempo. Sí, me llama la atención porque los discípulos en este pasaje la gran mayoría eran pescadores, conocían el ambiente, conocían el mar, conocían el entorno, quizás en el pasado ya habían vivido diferentes experiencias, tormentas. Sin embargo, cuando se desató esta tormenta, no supieron qué hacer. Quizás agotaron todas sus posibilidades por mantener a flote la barca, pero su conocimiento, su experiencia no fue suficiente para garantizar su vida en medio de esta tormenta. Y ahí es donde ellos tuvieron que venir al Señor. Y es que la tormenta nos hace dependientes del Señor. La tormenta nos debe llevar a buscar al Señor. Y eso fue lo que ellos hicieron. No se apoyaron en todo su conocimiento o en sus fuerzas naturales. Qué pena. Listo, aquí seguimos conectados. Entonces estamos hablando de que las tormentas nos hacen buscar al Señor, nos hacen depender de Dios. Y yo le decía a mi esposo que cuando los discípulos fueron a buscar al Señor y lo despertaron, Él se levantó con una calma, tranquilo. Él habló a los vientos, le habló a la tormenta que cesara. Así hemos de hacer nosotros, tranquilos, hablarle a la circunstancia y tener esa fe de que Dios está en medio de nosotros. Así es, las tormentas también nos dan sabiduría. Y me llama mucho la atención porque aunque ellos trataron de recurrir a su conocimiento, los discípulos, para mantener a flote su barca, conocieron algo diferente. Y es ahí donde dice la palabra que ellos se sorprendieron, porque cuando despertaron a Jesús, entonces Jesús se levanta y lo que hace es hablarle a la tormenta. Y dice ahí en la palabra que ellos se maravillaban
de ver a Jesús, así que aprendieron algo nuevo, algo que ellos no conocían, algo que ellos no sabían que podían hacer. Y yo creo que cada tormenta nos deja a nosotros una experiencia, nos deja a nosotros conocimiento, pero sobre todo sabiduría del cielo para saber qué hacer en medio de una tormenta. Así que no debemos por qué temer a las tormentas, a las crisis, a las situaciones difíciles, porque el Señor en medio de la tormenta forma nuestro carácter, en medio de la tormenta nos hace más dependientes de Él, y también en medio de la tormenta Dios nos da sabiduría. Y nos fortalece nuestra fe en medio de la tormenta. Así es. Así es. Sí, el Señor nos fortalece nuestra fe. ¿Cuántos han sido fortalecidos en medio de una crisis? A ver, ¿cuántos? A ver, coloquen en su dedito cuántos. Y yo creo que este tema es en donde a nosotros más nos ha tocado, porque hemos sido probados, cada tiempo hemos sido probados y Dios nos levanta en cada circunstancia. Amén, qué ricos deditos, súper. Bueno, y ahorita el otro tema es el segundo punto es que Jesús nunca nos abandona en la tormenta. Así es, dice el verso 24, dice, los discípulos fueron a despertarlo y dijeron, maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas, y de repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Así que el Señor nunca nos abandona. Cuando ellos despertaron a Jesús, Jesús no saltó de la barca y se fue a buscar una orilla, no, sino que Él respondió al clamor, respondió a la necesidad de sus discípulos, porque el Señor nunca nos abandona en medio de la tormenta. Así es, y cómo vamos a poder mantener la fe en Jesús. Vamos a tocar otros 3 puntos. Primero, elige creer lo que Él dice acerca de esta situación. La situación, lo que Él está diciendo, hablando en estos momentos, no lo que está hablando el mundo, sino lo que Él dice. Declarar la palabra, declarar que somos sanos por sus llagas, que Él se llevó todas nuestras enfermedades en la cruz. Entonces así vamos a estar declarando que Él se llevó este virus en la cruz y no va a tocar nuestra morada. El otro es elegir, ejercer tu autoridad, hablándole a esa tormenta. El otro es obedecer su voluntad en medio de las circunstancias, a pesar de todo lo que estemos viviendo, a pesar de todo lo que estemos pasando. Vamos a obedecer su palabra y su voluntad en medio de esta circunstancia. Así es, entonces esto es muy importante lo que ha dicho la pastora Lorena, de cómo mantener nuestra fe en Jesús. Y ella ha hablado 3 puntos importantes, y es elegir, creer. Y es una elección, porque tú puedes elegir creer lo que las noticias dicen, lo que las estadísticas están diciendo, las malas noticias, o elegir creer lo que Dios nos ha prometido, elegir creer lo que Dios nos está hablando. Es una elección, así como Marta y María, dice que María escogió la mejor parte, y fue estar a los pies de Jesús. Esa fue su elección. Marta eligió estar ocupada, estar haciendo los quehaceres en su casa, estar sirviendo, pero María eligió estar a los pies del Señor. Así que es una elección, y hoy, para mantener tu fe en Jesús, elige creerle a Él. En medio de todas estas voces, elige escucharlo a Él y creer su palabra. El otro punto que nos habló la pastora es cómo mantener nuestra fe. Elige ejercer tu autoridad. Dios nos ha dado autoridad. Amén. Y debemos levantarnos en esa autoridad, hablarle a la tormenta, háblale a las situaciones, háblale a las circunstancias. No te amoldes a ellas, sino levántate con la fe que Dios te ha dado y con la autoridad que Dios te ha dado, y reprende las olas, reprende la necesidad, reprende la escasez, reprende la enfermedad. Levántate en la autoridad que Dios te ha dado. Amén, así es levantarnos y ejercer nuestra fe, ejercerla en este tiempo, en estos tiempos tan difíciles, pero es creerle a Dios. Y lo que dice Linda, hablaremos a la verdad de Dios hasta que la realidad que veamos sea
cambiada. Amén. Así es. La pastora Fanny también está diciendo, recordándonos lo que la Escritura dice: al que cree, todo le es posible. Amén, así, todo es posible. Y declarar la palabra, declarar bendición en estos tiempos. Y bueno, y lo que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces vamos a hablar verdad, vamos a hablar fe y creer y obedecer a papá y tener fe en este tiempo. Así es. Y vamos a terminar ya este tiempo. Quiero solamente recordarles lo que hemos estado hablando, de que el seguir a Jesús puede desencadenar tormentas. El seguir a Jesús no quiere decir que no pasemos por crisis, que no pasemos por situaciones difíciles. El seguir a Jesús aún puede desencadenar tormentas, pero lo que sí debemos estar tranquilos y seguros es que Él estará en medio de nosotros, en medio de la tormenta. Él estará con nosotros. Amén. Ahí está Andreita Ramírez, Villegas. Bueno, no pierdas tu fe. En este tiempo no pierdas tu fe. Primero, cree, hablar la palabra, háblale a la tormenta y navega sobre las aguas de la adversidad. Así es. Cree, habla y navega sobre las aguas de la adversidad. No te dejes tú afligir, no permitas que venga el temor, ni que venga opresión en tu vida. Hay personas con las que hemos estado hablando esta semana y algunos nos han contado historias difíciles por las que están atravesando, preocupaciones por su cuestión laboral, por obligaciones que necesitan cancelar, y hay preocupación. Pero hoy queremos decirle a todas estas personas que no dejes hundir tu fe, que le creas al Señor, que le hables hoy a la tormenta, que hoy le hables a las circunstancias, que hoy te levantes en esa autoridad que Dios te ha dado, porque Dios te ha revestido de autoridad para declarar su palabra. Así que pon tu mirada en el Señor, cree sus promesas y declara su palabra con la autoridad que Dios te ha dado. Y sí, como decía nuestro apóstol Marci desde el principio de año, que ese es el año de declarar con nuestra boca, es el año de la boca, de decretar la palabra de Dios. Entonces los animamos a que estemos declarando palabra, que estemos declarando vida en nuestra nación, en nuestra familia. Entonces es un animar de obedecer y creer, tener fe en medio de esta circunstancia. Así es. Entonces también queremos recordar lo importante o lo que las tormentas pueden producir en nuestro corazón cuando las tomamos con una actitud correcta, cuando tenemos nuestros ojos puestos en el Señor. Entonces vamos a entender que las tormentas nos ayudan a formar el carácter. Dios nos forma a través de la tormenta. Dios nos moldea, Dios nos enseña a depender de Él, nos hace más humildes, nos hace más dependientes de Él, nos hace más sensibles, nos hace más compasivos, nos hace más amorosos, nos permite ser más organizados, más unidos. Así que Dios forma nuestro carácter en medio de la tormenta. También queremos recordar que las tormentas nos ayudan a depender de Dios. Y yo veo de que el Señor nos está llevando a depender más de Él. Y no solamente al pueblo de Dios, sino aún a aquellos que se han alejado. Yo creo que la tormenta los está haciendo más dependientes de Él. No, y creemos y tenemos fe que este es un tiempo de reconciliación con ellos, con el Señor, de los que se han apartado de Dios, volver a papá, y los que no conocen, es el tiempo de verlo, de ver que Él es un Dios grande y poderoso y que nuestra nación va a salir adelante de esta tormenta. Así es, yo creo que el Señor nos está haciendo dependientes en medio de la tormenta, está haciendo dependientes a las autoridades, los está llevando a ser más dependientes de Dios. A los que están en el gobierno, en medio de esta crisis global, los está llevando a ser más dependientes de Dios, a buscar
de Dios, a levantar su mirada al cielo para que sea buscando respuestas en Dios. Así que las tormentas nos ayudan a depender y a buscar más del Señor. Queremos entonces orar para cerrar este tiempo devocional. Muchas gracias a todos los que están allí conectados. Perdón, aquí dice la pastora Fanny, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. Amén, así es, de dominio propio. Gracias a las personas que han estado conectadas con nosotros este tiempo y bueno, avivar nuestra fe. Y sí, Beatriz Reina dice depender del Señor totalmente. Así es depender de Él. Gracias y bueno, avivan la fe también de sus hijos. Este es un tiempo de que poder estar en ese tiempo con Él, con nuestros hijos y nuestra familia, compartiendo la palabra, también de compartir y también tener ese tiempo de estar en coinonía con ellos y con los que nos rodean. Ahí está también Luzaide Moreno. Hola Luzaide, nos está dando aquí una cita, Lamentaciones 3:24. Dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Amén, así es. Nuestra porción es el Señor en estos tiempos, es aferrarnos cada vez más a Él, es saber de que Él está con nosotros y que nosotros podemos esperar en Él la respuesta, la sanidad, la provisión, el cuidado y la protección en medio de esta tormenta. Bueno, qué rico pues que estuvieron compartiendo con nosotros. Les animamos que todas las mañanas a las 8 de la mañana se conecten para que puedan recibir esta porción, que puedan recibir una porción de ánimo, de fe, de esperanza en este tiempo. Y ustedes animar a su grupo para que se conecten más y más a recibir cada palabra que Dios tiene para ustedes en compartir todos los días en la mañana. Así es, hoy al mediodía también va a haber un espacio para alguno de los pastores que va a estar compartiendo, y quiero también aprovechar para todo el liderazgo de la zona Centro 1 y Sur que está a cargo nuestro, que hoy en la noche vamos a tener la mega conexión virtual. Vamos a tener un tiempo de compartir y de seguir escuchando a Dios y de alabar y adorar juntos al Señor. Bueno, sí, tiempos de cavar y ahondar en nuestro corazón, dice Mary. Ruth Murcia. Hola Mary, saludos a Harold. Bendiciones. Normita dice: vivamos por la fe, en Él soy verdadero, descendiente de Abraham. Génesis 12, 2 y 3. Así, ahí está también Luz Nancy. Adarve dice: gracias pastores, Dios los bendiga. Gracias a ti también y a tu familia por estarnos acompañando esta mañana. Gracias a todos. Pastor Boris, bendiciones. También vimos que el pastor Pachito se conectó, a las otras personas que se han conectado. Johnny Pérez, qué bendición que están conectados. Bueno, sigan allí en medio de la tormenta, crezcan en esta fe. En medio de la tormenta, crecer y obedecer. Y quédense en casa, como están diciéndonos los gobiernos y todo. Quedarnos en casa, ese es obedecer también la palabra de Dios. Estar juiciosos en casa. Ser solidarios, ser prudentes en este tiempo. Eso hace parte de la sujeción a las autoridades que fueron establecidas por el Señor. Así que un tiempo también de obedecer, de ser disciplinados. Queremos entonces orar para cerrar este tiempo. Vamos a orar y a pedirle al Señor que sea Él fortaleciendo nuestra fe. Amén. Padre, gracias Dios, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo de compartir con la familia de la fe. Gracias, papá, por hablarnos a través de tu palabra. Hoy recibimos tu consejo, hoy recibimos tu dirección, Señor, y disponemos nuestro corazón para ser fortalecidos en medio de la crisis, en medio de la adversidad. Creemos, Señor, de lo que dice tu palabra en Romanos, que todas las cosas nos ayudan a bien. Para nosotros los que te amamos, las situaciones y la adversidad no resta, sino que multiplica. Y creemos, Señor, que tú estás haciendo algo nuevo en nuestro corazón, nos estás fortaleciendo. Oramos por todos los que están conectados. Señor, sé propicio para con sus necesidades, sé propicio, Señor, para su casa, para sus inquietudes.
Señor, te pedimos en el nombre de Jesús la provisión para sus casas, para sus hogares. Te pedimos por paz en su corazón, Señor, por confianza, por creer, Padre, que tú vas a sostener en medio de esta situación. Oramos, Señor, por el empleo, por el trabajo, aquellos que quizás por la crisis se quedaron sin empleo y estaban pensando ahora qué voy a hacer. Yo declaro en el nombre de Jesús que la tormenta va a pasar y Dios tendrá la provisión, tendrá el lugar, tendrá la empresa, el puesto de trabajo para ti en el nombre de Jesús. Que Dios no te abandona en medio de la tormenta, sino que Él está allí para sostenerte. Declaramos en el nombre de Jesús que también tú te levantas en la autoridad que Dios te ha dado, en fe, que tú le crees al Señor y que tú te levantas en esa autoridad para hablarle a la tormenta en el nombre de Cristo. Bendecimos a todos y le damos gracias a ti, Señor, por esta familia preciosa, porque somos la iglesia, comunidad cristiana ¿de qué? De fe. De fe. De fe. Somos de fe.